Bienvenidos al canal mis queridos hermanitos, donde las historias oscuras cobran vida. Si te gustan las creepypastas y todo lo misterioso, dale like al video y no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguna historia escalofriante. Y dime en los comentarios, ¿de qué creepypasta te gustaría que hable en el próximo video? Leeré todo lo que me escriben. Comencemos. Siempre me consideré un fanático incondicional de Cuphead. Desde el primer día que vi ese arte animado estilo años 30, supe que era diferente a cualquier otro juego. La dificultad brutal, los jefes extraños y esa música de jazz vibrante hacían que me sumergiera horas y horas sin cansarme. Era una especie de obsesión, tal vez incluso una adicción. Así que cuando un día recibí una notificación en Steam que decía nueva actualización especial de Cuphead disponible para usuarios seleccionados, no dudé ni un segundo en descargarla. No decía mucho más, solo un críptico mensaje. Una experiencia nunca antes vista. Solo para verdaderos fans. Me sentí halagado. Un contenido exclusivo solo para jugadores dedicados. Yo debía ser uno de los elegidos. La descarga fue rápida, pero al terminar, noté algo extraño. En vez del clásico logo brillante del juego, la pantalla de inicio estaba manchada, como si alguien hubiera derramado tinta negra por todo el título. La música también sonaba, distorsionada. Todavía era jazz, sí, pero en una frecuencia tan baja y rasposa que me provocaba un dolor sordo en la cabeza. Pensé que quizá era parte de la actualización, que querían darle un toque especial, como una expansión de Halloween o algo así. Así que le di Start sin pensarlo dos veces. El menú había cambiado completamente. Ya no había opción de nueva partida o continuar, solo un parpadeante Enter de Inkwell. Me reí, pensando que era una broma de los desarrolladores. Un nuevo modo hardcore, tal vez. Sin embargo, cuando seleccioné la opción, la pantalla se quedó en negro unos segundos demasiado largos. De pronto, sin transición, me encontré en una versión oscura de Inkwell Isle. Todo estaba cubierto de niebla espesa. Las casas estaban torcidas, como si hubieran sido derribadas y vueltas a construir apresuradamente. Los personajes típicos del juego, los pececillos, los jitomates, las ranas saltarinas, no estaban en su lugar habitual. En su lugar, vi sombras humanoides caminando lentamente, tambaleándose, emitiendo chillidos lejanos. Mi personaje, Cuphead, tampoco se veía normal. Su rostro estaba agrietado, sus guantes manchados de algo marrón oscuro. Cada vez que caminaba, parecía arrastrar los pies, como si le costara moverse. Intenté correr, saltar, disparar, pero no podía hacer nada. Era como estar atrapado en un mal sueño. Y en el horizonte, a lo lejos, había una silueta enorme que se movía pesadamente. Una silueta que parecía observarme. Traté de salir del juego, pero la tecla de escape no respondía. Ni Alt más F4. Ni siquiera apagar la computadora funcionaba. Era como si el mismo juego hubiera poseído mi sistema. Me dije que era un bug, que pronto algún parche lo solucionaría, que solo era cuestión de no entrar en pánico. Sin embargo, dentro de mí, algo se revolvía con creciente ansiedad. Yo no estaba jugando Cuphead. Al menos, no el que conocía. Seguí avanzando a través de la isla retorcida, hasta encontrar un pequeño cartel clavado en el suelo. No tenía gráficos bonitos ni animaciones. Era solo texto blanco sobre un fondo negro. ¿Quieres salvarlos? Entonces sigue adelante. ¿Salvar a quién? ¿De qué? La curiosidad pudo más que el miedo. Así que me adentré más en el nivel prohibido, ignorando esa voz interna que me rogaba que parara. Fue entonces que escuché el primer grito. Un grito humano. No de caricatura. No un sonido de videojuego. Un grito real. Y supe que algo terrible acababa de comenzar. El grito que resonó en mis oídos no era parte del juego. No era una de esas exclamaciones caricaturescas que uno esperaría en Cuphead. Era un alarido humano, desgarrador, cargado de un dolor tan profundo que me heló la sangre. Por un momento, pensé que provenía de mi entorno, que alguien afuera estaba en peligro. Pero no, venía directamente de mis auriculares, del mismísimo juego. La pantalla parpadeó, y por un instante, vislumbré una imagen perturbadora. Cuphead, mi personaje, estaba de rodillas, con las manos cubriéndose el rostro. Detrás de él, sombras alargadas y distorsionadas se acercaban lentamente, sus ojos brillando con una luz rojiza. La escena duró apenas un segundo, pero fue suficiente para dejarme paralizado. Intenté cerrar el juego, pero todas las combinaciones de teclas que conocía no funcionaban. Incluso presionar el botón de apagado de mi computadora no surtía efecto. Era como si el juego hubiera tomado el control total de mi sistema.
Desesperado, desconecté el cable de alimentación. La pantalla se apagó, y por un momento, sentí alivio. Sin embargo, al volver a conectar y encender la computadora, el juego se inició automáticamente, sin que yo hiciera nada. Esta vez, la interfaz era diferente. No había menú, ni opciones. Solo una pantalla negra con un texto en letras rojas. Bienvenido a la isla de las almas perdidas. Sin saber qué más hacer, esperé. La pantalla cambió, mostrando una versión distorsionada de Inkwell Isle. Los colores eran opacos, casi monocromáticos. Las edificaciones estaban en ruinas, y el cielo estaba cubierto por nubes negras que se movían rápidamente. Kupead apareció en el centro de la pantalla, pero ya no era el mismo. Su rostro mostraba una expresión de terror, y su cuerpo temblaba constantemente. Comencé a moverlo, explorando este nuevo entorno. A medida que avanzaba, encontraba fragmentos de cartas esparcidas por el suelo. Al recogerlas, se desplegaban mensajes inquietantes. No debiste venir. Ellos te observan. No hay salida. En un momento, llegué a una especie de plaza central. En el centro, había una fuente seca, y alrededor de ella, figuras encapuchadas que murmuraban en un idioma incomprensible. Al acercarme, todas voltearon a mirarme al unísono, y uno de ellos se acercó, extendiéndome una carta. Al aceptarla, la pantalla se tornó roja, y un nuevo mensaje apareció. Has sido marcado. Desde ese momento, el juego se volvió aún más perturbador. Las sombras comenzaron a seguirme, y cada vez que me alcanzaban, la pantalla mostraba imágenes de rostros humanos distorsionados, gritando en silencio. No podía avanzar mucho antes de ser alcanzado nuevamente. Era un ciclo interminable de persecución y terror. Finalmente, después de lo que parecieron horas, Kupead llegó a una puerta enorme, con símbolos grabados que parecían moverse por sí solos. Al entrar, la pantalla se volvió completamente negra, y una voz susurró. Has cruzado el umbral. No hay retorno. Cuando crucé el umbral, el silencio me envolvió. Un silencio pesado, opresivo, que parecía aplastarme el pecho. La pantalla permanecía en negro, pero podía oír mis propios pasos, como si Kupead, o tal vez yo mismo, caminara a ciegas en un abismo infinito. Cada pisada resonaba con un eco interminable. De pronto, una luz tenue iluminó el entorno. Era un pasillo angosto, hecho de madera podrida, con las paredes cubiertas de marcas de garras y manchas oscuras que preferí no identificar. Avancé, no porque quisiera, sino porque algo me empujaba a seguir. Mientras caminaba, las voces comenzaron otra vez, más claras esta vez, susurrándome al oído frases incoherentes, mezcladas con llantos y risas que parecían de niños. El aire olía a humedad, a óxido, a desesperación vieja. En las paredes, vi grabados de escenas del juego, pero distorsionadas. Kupead y Mugman aparecían con los ojos vacíos, rodeados de seres deformes que los arrastraban hacia una especie de altar. Finalmente, llegué a una gran sala iluminada por velas negras. En el centro, había un trono improvisado hecho de cartas rotas y trozos de porcelana. Y sentado en él, estaba una versión corrompida de Kupead. No era un simple esprite modificado, era algo más grotesco. Su cabeza estaba agrietada, como si fuera una taza rota pegada torpemente, y de las fisuras salía un líquido espeso, rojizo, que goteaba interminablemente al suelo. Su sonrisa era antinatural, rasgada hasta las mejillas, y sus ojos, completamente negros, me seguían con una inteligencia perversa. El impostor habló sin mover la boca. Bienvenido, jugador. Has llegado lejos. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Una opción apareció en la pantalla, como en un viejo RPG. Sí, no. Mis manos temblaban sobre el teclado. Algo me decía que debía cerrar todo de inmediato, abandonar el juego, olvidar que esto había ocurrido. Pero otra parte de mí, más oscura, más curiosa, quería saber qué pasaría si aceptaba. Dudé unos segundos eternos, y presioné sí. Un grito ensordecedor surgió del juego, un chillido tan agudo que mis auriculares vibraron violentamente. La pantalla se llenó de imágenes caóticas. Flashes de accidentes, rostros llorando, niños gritando, hospitales, incendios, era como una sucesión de tragedias. Sentí náuseas, mareos, un dolor punzante detrás de los ojos. Entonces, el impostor Kupead se levantó de su trono, caminó lentamente hacia la pantalla, hacia mí, y su mano atravesó la cuarta pared. No era un efecto gráfico. Lo sentí. Una corriente helada me tocó el rostro. La computadora se apagó de golpe. Toda la casa quedó en un silencio absoluto. Me quedé ahí sentado, atónito, el corazón desbocado. Cuando finalmente me levanté, noté algo aún más escalofriante. En el reflejo apagado de mi monitor, no estaba solo.
Detrás de mí, en la penumbra de la habitación, una figura menuda, de cabeza grande y agrietada como una taza vieja, me observaba con ojos negros brillantes. Me giré de golpe, pero no había nada. Pensé que había sido una alucinación. Me convencí de ello durante días, hasta que comenzaron los sueños. Pesadillas recurrentes donde corría sin fin por la isla de las almas perdidas, perseguido por criaturas sombrías. Cada vez que despertaba, encontraba nuevas grietas en los espejos, arañazos en las paredes, huellas pequeñas de pies mojados en el piso. Finalmente, decidí formatear la computadora. Tiré el disco duro. Me deshice de todo lo que tuviera que ver con Cuphead. Creí que así acabaría. Pero esta mañana, cuando revisaba mi correo, encontré un nuevo mensaje, sin remitente. La partida aún no termina. Nos vemos pronto, jugador. Y entonces escuché ese mismo chillido, viniendo desde el pasillo vacío de mi casa. Y bueno, hasta aquí la historia de hoy. Si te dio escalofríos o te atrapó, ya sabes. Deja tu like, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para más terror cada día. Nos vemos en el próximo video, si es que logras dormir esta noche.